Señor Jesús, Padre Celestial, gracias Señor, te damos por este día. Gracias Padre, te damos por esta mañana que tú nos permites tener, Señor, para escuchar tu palabra. Gracias Señor por tus misericordias, Padre, porque son nuevas cada día. Gracias porque también tu palabra nos fortalece, Señor, a pesar de los momentos que estamos pasando y de las circunstancias, Señor. Tu palabra está allí para levantarnos, Señor, para aconsejarnos, Padre, y para darnos vida, Señor. Gracias, Padre, porque tú siempre cuidas de nosotros, Señor, y no te olvidas, Padre. Tú eres un Dios cercano, un Dios que está al control de todas las cosas, Señor. Tú eres Dios soberano sobre todo, Señor. Gracias, mi Dios, porque tú, Señor, has hecho tu obra en nuestras vidas, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, Padre. Gracias por llenarnos de tu gracia. Padre, solamente por tu gracia podemos ser libres y perdonados, Señor. Por tu gracia podemos acercarnos a ti. Y yo te agradezco, Señor, porque la obra que tú has hecho en nuestras vidas es maravillosa, Señor. La obra que tú has hecho en nosotros, Padre, se va perfeccionando cada día, Señor, hasta el día de tu venida, Señor. Yo te pido que tu reino venga, Padre, en nuestras vidas, a nuestra tierra, Señor, a nuestro país, Señor, pero sobre todo en nuestros corazones, Padre, que nosotros podamos vivir con tu reino puesto en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, anhelando tu segunda venida, Señor. Te alabamos porque tú eres nuestro Padre Celestial, quien nos cuida, quien nos protege, Señor, quien no duerme, Señor, porque estás allí siempre cuidando de nosotros, Padre. Señor, en este tiempo quiero pedirte por Venezuela. Te pedimos, Padre, para que nuestro país Venezuela, Señor, sí, Señor, las personas puedan arrepentirse de sus pecados, Señor. Te pido por el arrepentimiento de todos, Señor. Te pido por misericordia, Padre, para superar este tiempo tan difícil, Señor. Que los venezolanos, Padre, puedan reconocerte como su Dios también, Señor, como el único Dios verdadero, el único Dios que puede perdonar pecados, que puede salvar, Señor, y que puede enderezar nuestros pasos, Señor. Te pido que tengas misericordia de nosotros, Señor, que pues somos polvo y ceniza, Señor. Y en este tiempo tan difícil, Señor, ayúdanos a superarlo de tu mano, Señor. Padre, guárdanos. Te pido que podamos seguir atentos a las medidas de salud, Señor, e higiene que debemos tener para guardarnos del COVID-19, Señor. Ayúdanos a no descuidarnos, sino a ser prudentes y sabios, Señor, a través de guardar, Padre, las medidas de seguridad y nuestra salud, Señor. También te pido por las iglesias hogareñas, Padre, por los niños. Señor, yo te doy las gracias por cada iglesia que tú has formado en nuestro ministerio, Señor. Fortalécelas, Padre. Yo te pido por provisión económica, de comida, Señor, por salud, Señor, de cada una de ellas, para que tu amor, Señor, esté en medio de cada una de estas iglesias, de estos matrimonios, Señor. También te pido especialmente por los niños, Padre, para que ellos puedan estar tranquilos en este tiempo, ellos puedan aprender la obediencia a sus padres, seguir siendo obedientes, y también, Señor, que hoy día del niño ellos puedan tener un tiempo de amor y compartir con sus padres y seres queridos, Señor. Fortalece a cada familia, Padre, para que estén fortalecidos en ti, Señor, estén sujetos a ti, Padre, confiando en que tú guardas a cada uno de ellos, Señor. También te pido por los líderes de nuestro ministerio, Padre, te pedimos para que nuestros hermanos líderes de fraternidad aquí en Caracas, Señor, puedan recibir la provisión que necesitan, Señor, para cubrir todas sus necesidades, Padre. También te pido que ellos que no desmayemos, Padre, en mantener las medidas de higiene y distanciamiento social para mantener nuestra salud, Señor. Te pido, Padre, también por nuestros hermanos y familiares que estén enfermos del COVID-19, Señor. Guárdalos, Padre, permite que puedan recuperarse, si es tu voluntad, Señor. También por otras enfermedades que algunos están padeciendo, Señor, que puedan recibir buen tratamiento, que puedan recuperarse pronto, Señor, según tu bondad para cada una de sus vidas, Señor. Te pido por los enfermos, Señor, que están subiendo cada día, Señor, en nuestro país. Padre, guárdelos, cuídelos, Padre. Y te pido también para que cada uno pueda responsablemente cuidarse, Señor,
los que ya están enfermos puedan también ser prudentes, puedan guardar su salud, Señor. Te pido por los nuevos discípulos, Dios. Gracias, Padre, porque tú permitiste que ellos hicieran su declaración en medio de todo esto. Ellos han sido tan valientes, Señor, ellos han perseverado en ti. Yo te pido para que ellos vivan, Señor, por la fe, practicando todo lo que han aprendido en el discipulado, Señor, que esto no lo olviden ellos, Señor, sino que ellos puedan ser hacedores de tu palabra, Señor, que ellos puedan cavar profundo, Señor, y poner sus cimientos en ti, que eres la roca fuerte, Señor, nuestra roca eterna, Padre. También, Padre, quiero pedirte por el pastor Gustavo, Señor, Padre, y por tu voluntad para nuestra iglesia, Señor. Padre, yo te pido para que tú guíes al pastor Gustavo Señor, que pueda dirigir nuestro ministerio con dirección, que venga de ti, Señor, que también guarde su salud física, su salud espiritual, Señor, para que él esté sano, Señor, él pueda estar bien. Guárdelo de toda enfermedad, Señor, guárdelo aún también del desánimo, Señor, y que él pueda permanecer firme, fiel a ti, Señor, anclado, Padre, a ti, a tu palabra y a la esperanza que tú le puedes dar, Señor, a través de todo esto, que pueda vivir bajo tu gracia y bajo tu misericordia, Señor, sabiendo que sí, Padre, tú eres quien guía nuestros corazones, quien guarda nuestras vidas, Señor, y tú nos estableces en lugares de liderazgo, Señor, porque así tu voluntad lo ha querido. Pues te pido que él siempre pueda confiar, Señor, en que tu mano lo guía y en que tú estás con él, Señor. Te pido que él pueda guiar nuestra iglesia según tu voluntad, Padre. Padre, también te pido que nosotros podamos escuchar tu voz a través del mensaje de hoy, Señor, que será predicado. Padre, abre nuestros corazones para poder ser no solamente oidores, sino hacedores de tu palabra, Señor. Que nosotros podamos tener oídos, Padre, como esponja que absorben todo lo que están escuchando, Señor, que viene de ti. Que nosotros también podamos arrepentirnos de nuestros pecados, Señor, revisar nuestra vida a la luz de tu palabra. Que podamos estar atentos y concentrados, Señor, aunque no estamos físicamente en la iglesia. La iglesia somos todos los hermanos que formamos parte de ella, Señor, y donde nosotros estamos, tú también estás, Señor, porque estamos reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, por este tiempo. Te pido que tu palabra toque nuestros corazones, nos acerque más a ti, Señor, nos hagan arrepentirnos, Señor, y también te podamos conocer profundamente en esta mañana, Señor. Gracias por este tiempo que me permitiste orar, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, Dios, y dejo todo en tus manos, confiando en tu soberanía, Señor, y en tu voluntad para nosotros. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos y hermanas de Fraternidad Bíblica Universitaria en Caracas. El Señor les fortalezca y les bendiga grandemente, hermanos. Feliz Día del Señor para todos y feliz Día del Niño a todos los niños de nuestro ministerio. Aplauso para todos los niños. Oro que hoy puedan pasar un día especial, que los padres guíen a sus hijos a darle gracias a Dios por recibir el cuidado espiritual desde pequeños. Es una gran bendición. Y bueno, que pasen un bonito día en medio de las circunstancias. Que pasen un bonito día dando gracias al Señor en todo. Y bueno, hermanos, también estamos agradecidos a Dios porque Él nos ayudó a cerrar nuestro programa de discipulado 2019-2020 en victoria. Un fuerte aplauso al Señor. Así es, y cerramos con nuestra primera conferencia virtual, Pelea la buena batalla de la fe. Gloria al Señor. Oro que sigamos siendo instrumentos del Señor para ser bendición para más jóvenes y para sus familias, que sigamos ofreciendo ese apoyo espiritual y esos espacios para que sigan creciendo discípulos de Jesucristo. Felicitaciones una vez más a nuestros hermanos que hicieron la declaración. Bueno, que el Señor les bendiga.
Oremos por el inicio del programa de entrenamiento de discípulos para ellos. El programa de entrenamiento de discípulos para cohortes pasadas está avanzando, pero ya ellos tienen que comenzar un nuevo programa. Y bueno, que ellos puedan continuar con ánimo, todo para la gloria de Dios. Amén. El tema de hoy de alguna manera se relaciona también con el discipulado. Hoy vamos a retomar la meditación en el segundo mandamiento más importante, que es ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el último aspecto que hablamos en esta serie de mensajes fue lo relacionado al cuidado del cuerpo. Hablamos de varios pasajes y principios que encontramos en la palabra de Dios que nos guían, que nos dan dirección acerca de cómo debemos tratar nuestro cuerpo de manera apropiada, de manera equilibrada, de acuerdo a la voluntad de Dios, aceptando también el cuerpo como algo que viene de Dios, ¿sí? Porque nuestros cuerpos fueron creados por Dios, Él nos ha dado, que debemos ser buenos mayordomos, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo cual no debemos maltratarlo. No debemos hacer nuestro cuerpo parte de una ramera, dice la Escritura. No debemos pecar contra nuestro propio cuerpo. Debemos alimentar nuestro cuerpo apropiadamente, cuidarlo, considerando todos los principios que nos da el Señor en su palabra, teniendo en cuenta la higiene personal, familiar y social. Aprendimos que incluso en el Antiguo Testamento Dios dio directrices de salud pública y medidas para tratar enfermedades cutáneas e infectocontagiosas, cosa que podemos sacar de allí principios acerca de nuestra actitud hacia estos tiempos de pandemia. Y bueno, hermanos, todo lo que aprendimos durante estos últimos mensajes se aplica tanto a nosotros como a nuestro prójimo, de manera que podamos a cumplir con el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y hoy comenzaremos a meditar en el hecho de que una manera de expresar amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos es reconociendo y respetando la necesidad de descanso físico para el ser humano. Repito, una manera de expresar amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos es reconociendo y respetando la necesidad de descanso físico para el ser humano. Y es algo que Jesús hizo cuando entrenó a sus discípulos. Entonces, bueno, que el Señor nos guíe hoy con su palabra. Vamos a la palabra en los versículos que tenemos como guía para este mensaje son Marcos 12:31 y Marcos 6:31. Leamos Marcos 12:31a. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Marcos 6:31a. Jesús les dijo: vengan aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por este tiempo especial. Gracias, Padre, por fortalecernos con tu gracia y con tu palabra. Gracias por nuestra conferencia de discípulos 2019-2020, nuestra primera conferencia virtual. Toda la gloria es para ti, Señor. Estamos muy alegres y agradecidos por todo eso tan maravilloso que ocurrió, Señor. Gracias, Padre. Ayúdenos ahora a asentar esos frutos, Señor, a consolidar esos frutos, Padre, y que hemos recibido, Señor, que hemos visto, Padre, que tú nos has dado, nos has permitido tener, tanto frutos en nuestros hermanos como frutos en nosotros mismos, que pasamos a través de ese proceso de este año de discipulado. Glorifícate, Señor, que sigamos adelante. Gracias también por los niños de nuestro ministerio, por todos nuestros pequeños que están recibiendo tu palabra desde pequeños. Señor, bendiga cada hogar para que cada hogar pueda ser una guía, una bendición para los niños, y que nuestros niños ya crezcan con otra óptica, Señor, de la vida, una óptica santificada, una óptica llena de tu visión, llena de tu fuego, Padre, llena de tu gracia, llena de tu esperanza, Señor. De verdad, bendiga abundantemente a todos los niños de nuestro ministerio. Gracias por el ministerio infantil que ha trabajado continuamente y fielmente, Señor. Te pedimos que bendigas poderosamente el ministerio infantil para que continúe adelante. Y bueno, Padre, bendiga la palabra de hoy, Dios mío. Seas tú guiándonos, seas tú
hoy tocando nuestros corazones con tu palabra, Señor. Seas tú redarguyéndonos, seas tú exhortándonos, Señor, y mostrándonos cómo tu palabra realmente llega, Señor, a todo rincón de nuestra vida, Señor, a todo ámbito de nuestra vida, Padre. Que podamos santificar cada ámbito de nuestra vida, viviendo de acuerdo a tus principios bíblicos, Señor. Gracias. Toda la gloria es para ti, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, y en el contexto de esta palabra que encontramos en el capítulo 6 de Marcos, en el que Jesús les dice a sus discípulos estas palabras: vengan aparte conmigo, vamos a descansar un poco en un lugar solitario. Jesús y sus discípulos se encontraban en los alrededores del mar de Galilea, y el ministerio estaba muy activo. Jesús había enviado a los apóstoles de 2 en 2 a predicar por los pueblos, y ellos habían regresado muy contentos por la obra que experimentaron al predicar el evangelio y al realizar las obras milagrosas en el nombre de Jesucristo. Por otro lado, en este capítulo se menciona también, en este capítulo 6 de Marcos, se menciona la muerte de Juan el Bautista a manos de Herodes, lo cual pudo haber ocurrido aproximadamente en aquel mismo tiempo. Al volver con Jesús, los discípulos, después de esa tarea de ir de 2 en 2, continuaron atendiendo a las personas que venían a Jesús. Y el trabajo era tanto que no les quedaba tiempo ni para comer, ¿sí? Tenían mucho trabajo, ¿sí? Y en medio de esa situación, Jesús les dice a sus discípulos, les dice: vengan aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario. Jesús tuvo la iniciativa de llevar a sus discípulos a un lugar solitario, de apartarse, ir a un lugar solitario a descansar un poco. Jesús tuvo esa iniciativa. Entonces, si vemos el pasaje, la continuación del pasaje, ellos tomaron una barca y se fueron a través del mar de Galilea a otro lugar. Pero las personas lo vieron y se juntaron y llegaron al punto de desembarco antes que Jesús y sus discípulos. Aquí ocurre la famosa multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Ciertamente este fue un momento de mucho trabajo. De hecho, al parecer, en la noche los discípulos ya estaban cansados y le piden a Jesús que despida a la gente, porque esa gente que viene, Jesús tiene compasión de ellos, ¿verdad? Porque los ve como ovejas que no tienen pastor, y comienza a enseñarle muchas cosas y los atiende espiritualmente. Entonces, en la noche los discípulos ya se sienten cansados y le dicen: bueno, despida a la multitud. Pero entonces Jesús los desafía diciéndole: dadle vosotros de comer. Los desafía en términos de esfuerzo físico y en términos de fe, pues ellos ahí no tenían con qué alimentar a esa multitud. Pero el Señor trabajó con lo poco que ellos encontraron, con lo poco que estaba a la mano, y que eran 5 panes y 2 peces. Entonces Dios multiplicó los alimentos y toda esa multitud comió, e incluso sobró para los discípulos 12 cestas de comidas. Se estima que habían alrededor de 10.000 personas, porque habían 5.000 hombres, y pudieron haber el mismo número de personas entre mujeres y niños. Pero bueno, se habla de 5.000 hombres. Entonces, fue tanta la comida que incluso sobró 12 cestas, ¿no? Y bueno, luego de eso, ellos cruzaron el mar, o se dispusieron a cruzar el mar, pero entonces enfrentaron el viento contrario. Y es en aquella situación en donde Jesús camina sobre el mar, diciéndoles: tengan ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y al llegar a la orilla, bueno, eso fue un momento muy maravilloso, donde experimentaron el poder de Jesucristo, Dios hecho hombre. Y bueno, fue un momento de gran aprendizaje. Y al llegar a la orilla,
en Genezaret también atendieron a una multitud que venía y continuaron su recorrido por las aldeas y ciudades de la zona, según Marcos 6, 53 al 56. Y allí también tuvieron un enfrentamiento con los fariseos que se oponían, Marcos capítulo 7, versículos 1 al 15. Y es luego de eso que fueron a la región de Tiro y Sidón, es decir, fuera de Galilea, en territorio gentil, hacia el noroeste, según Marcos 7, 24. Y allí Jesús entró en una casa y no quiso que nadie lo supiese, pero igual las personas se enteraron y allí ocurrió el encuentro con la mujer sirofenicia que tenía la hija endemoniada. Pues bien, hermanos, entonces vemos que Jesús tuvo la iniciativa de llevar a sus discípulos a un lugar aparte pues de la gente, ¿no? de la multitud que venía a él, a un lugar desierto para que descansara, ¿sí? Y si leemos rápidamente el texto, o sea, viendo todo este recorrido, pareciera que no tuvieron tiempo de descansar, como Jesús lo planteó, porque pareciera que siempre eran interrumpidos por ovejas en busca de ayuda. De hecho, cuando nosotros hemos estudiado estos pasajes, hemos comentado muchas veces que Jesús mantenía a sus discípulos muy dinámicos. Hemos meditado que la vida de discípulo no es una vida de descansar mucho, sino una vida de atender a las ovejas con compasión, sacrificando incluso el descanso personal. Hemos hecho mucho énfasis en eso, ¿no? Y bueno, hermanos, realmente eso puede ser, pero por temporadas, ¿sí? Según lo que vemos en este pasaje, no siempre. Porque si observamos el texto y la ruta que siguió Jesús, vemos que en definitiva él sí terminó alejándose de Galilea por un tiempo. Ellos estuvieron, como les dije, en algún punto en las costas del mar, luego estuvieron en Genezaret, que pueden ver en el mapa en la presentación, PowerPoint, y luego en las ciudades alrededor, y luego fueron a Tiro y a Sidón. La distancia entre Galilea y la región de Tiro es aproximadamente 60 kilómetros, y la distancia entre el mar de Galilea, ¿no? Y la distancia luego hasta Sidón es unos 30 kilómetros más, de manera que este viaje que ellos hicieron estaba apartado, ¿sí? Considerando los medios de transporte de aquella época, notablemente alejados, y ese viaje pudo tomar varios días, ¿sí? Pudo tomar varios días si se detuvieron en el camino en algún momento, ¿sí? Entonces, en esos días, Jesús y sus discípulos estuvieron alejados de la zona del trabajo principal, que fue Galilea. Estuvieron alejados de la zona de trabajo principal. Durante el viaje, sin duda, pudieron descansar mentalmente, seguramente tuvieron oportunidades de descansar físicamente, de esa presión que tenían en Galilea, de la gente, de las ovejas, los fariseos, etc. Y seguramente fueron días en los que Jesús también conversó con ellos tranquilamente. De hecho, él se fue a una casa y dice la palabra allí en Marcos que no quería que nadie lo supiese. O sea, que por un tiempo Jesús estuvo con sus discípulos allá como en secreto, como en un retiro muy privado, ¿sí? Y podemos entender que finalmente sí se abrió el espacio para que sus discípulos descansaran física y emocionalmente en ese viaje a Tiro y Sidón, que no sabemos exactamente cuánto tiempo duró, pero presumimos que fueron algunas semanas, por la distancia del viaje, el tiempo que tuvieron que haber estado allí, luego el regreso, etc. Entonces, claro, ciertamente en algún punto la gente de Tiro y Sidón se enteró, y por lo menos sabemos que la mujer sirofenicia sí fue para allá, y Jesús, bueno, sí atendió, ¿sí? Pero ciertamente sí se abrió finalmente el tiempo para descansar física y emocionalmente para los discípulos. Jesús quiso llevar a sus discípulos a descansar, Jesús quiso apartarlos, y Jesús lo hizo porque Jesús cumple su palabra. Jesús cumple su palabra, amén. Entonces, cielo y tierra pasarán, pero las palabras de Jesús no pasarán. Entonces, finalmente, hermanos, Jesús sí llevó a sus discípulos a un lugar aparte para descansar.
Entonces, de esta palabra podemos ver que dentro del discipulado de Jesús se incluyó el descanso. Dentro de ese programa de discipulado de Jesús, Jesús incluyó el descanso para sus discípulos. Jesús incluyó tiempos de descanso. Pero hermano, estamos hablando aquí de descanso físico, descanso mental. No solo descanso espiritual. Por supuesto que también hubo descanso espiritual, porque estaban con Él, hablando con Él, todos recibían su palabra. Pero fue un descanso integral, ¿sí? No solo descanso espiritual. Ciertamente nosotros encontramos descanso espiritual solo en Jesucristo, el descanso espiritual verdadero, solo en Jesucristo, cuando vamos a Él con nuestras cargas, con humildad, como Él mismo lo dijo. En Mateo 11, 28, 30, ese versículo tan famoso, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, sin duda que este descanso espiritual que encontramos en Jesucristo es el más importante, es el elemento más importante. Es el descanso que encontramos en Dios cuando confesamos nuestros pecados ante Jesús y recibimos el perdón de Dios, y nuestras almas, ¿sí?, son liberadas de la opresión y del yugo del pecado y de Satanás. Ese descanso que encontramos cuando recibimos el perdón de nuestros pecados, la libertad espiritual, el nuevo nacimiento, cuando somos libres de pecado y libres de condenación, cuando recibimos la vida eterna, ese es el descanso espiritual más maravilloso, es el descanso más maravilloso y trascendental. En ese momento experimentamos, ¿sí?, una regeneración espiritual, un gozo espiritual. Hermanos, cuando yo conocí al Señor y confesé mis pecados y mis vergüenzas y heridas en un encuentro bíblico, cuando entendí lo que Jesús había hecho por mí en la cruz, cuando Dios me lo reveló, pues me dio ese entendimiento, cuando abrió mis ojos espirituales y le pedí perdón al Señor y experimenté que el Señor me perdonó, yo recibí una paz espiritual que nunca había tenido. Me sentía en las nubes, tenía gran gozo, me sentía seguro en las manos de Dios, ya no me sentía avergonzado, ¿sí? Ya pude confesar mis pecados y no tenía vergüenza, ¿sí? Me sentía libre, y poco a poco fui conociendo por medio de la palabra de Dios que todo eso que yo estaba experimentando era lo que el Señor precisamente prometía en su palabra. Para todos aquellos que en Él creen, para todos aquellos que abren su corazón a Él y le siguen. Y ese descanso espiritual, hermanos, lo tenemos en el Señor. Amén, aleluya. Esa es la obra de la palabra de Dios en nuestras vidas. Es ese descanso que recibimos cuando nos arrepentimos, cuando tomamos la decisión de apartarnos del pecado y llevar una vida para el Señor, reconociéndolo como nuestro Señor, como nuestro Rey. Es la obra del Espíritu Santo, hermano. Amén. Amén. Ese es el descanso espiritual. Claro que sí. Pero hoy estamos hablando del descanso físico. Vamos a decirle un descanso integral, un descanso físico, mental, espiritual, ¿sí? Y en medio del discipulado, Jesús incluyó ese descanso integral, físico, mental, espiritual, ¿sí?, para sus discípulos. Veamos nuevamente Marcos capítulo 6, versículo 31. Dice: Jesús les dijo: vengan aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario, porque eran tantos los que iban y venían que no les quedaba ni tiempo para comer. Hermanos, sabemos que Jesús dormía. A veces dormía tan profundo que ni una tormenta lo despertaba. Ciertamente los evangelios se centran principalmente en las obras de Jesús, es decir, en sus actividades en el día, durante el día, ¿no? Sin embargo, no podemos asumir que Jesús y sus discípulos trabajaban todos los días, a toda hora, de lunes a lunes, de 5 de la mañana a 1 de la mañana del día siguiente, ¿no? Porque en la Biblia no está escrito eso. No está escrito tampoco el itinerario de ellos, o sea, no está escrito el cronograma diario. Jesús y sus discípulos sí descansaban y dormían en la noche. Claro, algunas veces Jesús hizo vigilias, pero
Eso no era lo cotidiano. Y Jesús abrió la oportunidad para descansar como un mini tiempo de vacaciones. Lo que se explica en este versículo y lo que entendemos es que esta invitación a descansar físicamente fue una manifestación del cuidado de Jesús por ellos, ¿sí? O sea, Jesús estaba atento a que ellos ni siquiera tenían tiempo para comer, a que ellos tenían mucho trabajo, a que ellos venían de un proceso de haber ido a la ciudad predicando de 2 en 2. Había un proceso en ellos de continua actividad y Jesús estuvo consciente de eso y les dijo, vamos aparte a descansar un poco. Vamos aparte a descansar un poco. Ahí había no solamente un tema de descanso físico, sino que también ellos necesitaban tomarse un tiempo para reflexionar, para digerir, para consolidar mentalmente y espiritualmente todo lo que había ocurrido. Y además, ya luego de ese viaje hacia Tiro y Sidón, luego al regresar, luego iban a Jerusalén, ya se dirigían a Jerusalén, ya era la última parte del ministerio de Jesús. Jesús iba a morir en la cruz. Entonces, allí había un tiempo especial para que ellos descansaran físicamente y también tuvieran un tiempo de fortalecimiento y de meditación y de preparación mental y espiritual para los tiempos que venían. Entonces, hermanos, descansar, tomarse esos tiempos, es una manera de cuidar de nosotros y también una manera de cuidar de nuestro prójimo. ¿Sí? Es parte del proceso del discipulado, es parte de nuestros procesos de crecimiento espiritual, el descanso. El descanso, porque en el descanso no solamente hay un tema de recarga física, como les digo, hay un tema también de fortalecimiento mental, ¿sí? De pensar y meditar en lo que estamos haciendo y reflexionar y consolidar esos procesos a nivel mental, ¿sí? Que estamos teniendo. Pues bien, vamos a hablar del descanso, hermano. Es un tema amplio, pero también está en la Escritura, así como el tema de la alimentación. También en la Escritura encontramos enseñanzas sobre esto. Bien, hermanos, por ejemplo, el faraón. Vamos a meditar entonces en este tema. El faraón explotaba a los israelitas con trabajos muy duros. Es posible que ellos trabajaran sin descanso. Es decir, muchas horas al día también quizás todos los días. Esta era una condición muy dolorosa para ellos. Trabajando de esa forma, ellos clamaban, ellos pedían a Dios que los liberara. Y hay un versículo en Deuteronomio, capítulo 5, muy interesante. Es en el discurso cuando Moisés está recordando los 10 mandamientos al pueblo. Y luego de hablar del mandamiento de guardar el día de reposo o día de descanso, les dice: recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón el Señor tu Dios te ordenó descansar el 7º día. Entonces Dios quiso que ellos descansaran un día, ¿sí?, a la semana. Y en ese versículo les recuerda que ellos habían sido esclavos. Como dije, posiblemente sin la opción de descansar, pero ahora como pueblo de Dios libre, ellos debían descansar de una manera especial, debían tener un hábito de descansar. Una manifestación de que eran un pueblo libre era que debían dejar un día a la semana para descansar, especialmente consagrándose a Dios ese día. Era un descanso especial ante el Señor. Entonces, aquí también en el Antiguo Testamento, Dios tuvo la iniciativa de que su pueblo descansara físicamente con Él. Porque era día de reposo para el Señor, dicen. Entonces fíjense, Jesús dijo: vengan aparte conmigo, vamos a descansar un poco en algún lugar solitario. Entonces es un descanso físico, ¿sí? Es un descanso físico, mental, pero con Jesús, ¿sí? Dice: vengan aparte conmigo. Vengan aparte conmigo. Para desarrollar este tema, ¿cómo es que el descanso
apropiado es una expresión de cuidado por nosotros mismos y por nuestro prójimo, voy a ir reflexionando sobre este tema, ¿sí? Mientras encontramos este tema del descanso en las Escrituras, varios pasajes en las Escrituras, y también voy a mencionar algunos aspectos técnicos de lo que se sabe actualmente sobre los beneficios del descanso físico. Entiéndase por descanso reposar de actividades incluyendo dormir, pero siempre con Jesús en nuestro corazón, porque Jesús dijo, vengan aparte conmigo. Bien, cuando vemos Génesis capítulo 2, versículos 1 al 3, vemos que Dios reposó. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, cuando Dios finalizó la creación en esos 6 días, al séptimo él no hizo nada, no creó más cosas, sino que reposó, dice. Pero podemos preguntarnos, si Dios es todopoderoso, ¿por qué reposó? ¿Acaso él estaba cansado? Pues no estaba cansado porque él es todopoderoso. Entonces, esta palabra lo que indica es que él detuvo su accionar creador. O sea, él reposó de su accionar creador. Es decir, él no creó más cosas. El día séptimo, él no creó más cosas. Él creó todo hasta el día sexto y el día séptimo no creó. El día séptimo fue un día de reposo de la actividad de crear. Entonces, pienso que la razón fundamental de Dios de reposar, de detenerse este día, fue la de enseñar al ser humano cuál es el ritmo de vida para el ser humano. Que ahí Dios nos estaba mostrando ya, o nos estaba dando una estructura, un patrón para organizar nuestro tiempo en grupos de 7 días, en donde 6 días se obraba y un día se reposaba, un día no se hacía nada. Y pienso que esto se confirma cuando vemos el mandamiento que Dios dio a su pueblo. Él les dice que debían reposar el séptimo día y también les dio la razón. En Éxodo capítulo 20, versículo 9 al 11 dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, hermanos, este mandamiento tan importante como no adorarás imágenes, tan importante como no matarás, tan importante como no cometerás adulterio, tan importante como no robarás. Ese mandamiento decía que el pueblo debía hacer su obra 6 días y reposar un día. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra? ¿Por qué tenían que hacer esto? Además de porque Dios se lo mandaba, también Dios les dice una razón. Dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Entonces, así mismo lo hizo el Señor al principio. El Señor al principio trabajó 6 días y un día no trabajó. Y entonces Dios santificó ese día. Santificar significa que lo apartó de una manera especial, le dio un lugar especial a ese día. Entonces el séptimo día era un día especial para reposar y para recordar a Dios. ¿Por qué iban a reposar? Porque Dios lo mandaba. Entonces era una manera de reconocer a Dios como tu Dios, como tu Señor. Y era una manera de reconocer la obra que había hecho el Señor desde la creación, el proceder de Dios desde la creación. Entonces era una manera de reconocer al Creador, a Dios como el Creador. Entonces, de alguna manera, la idea era que ese día recordaran que Dios creó los cielos y la tierra y lo que en ellos hay, y que reposó también. Esa era la esencia, recordar y reconocer la existencia del Dios, Señor y Creador, pero reposando. Entonces, el concepto de reposo o descanso está presente desde el mismo comienzo de la creación. Sí, hermanos, está presente desde ese mismo momento, y es algo muy importante el concepto del reposo apropiado. Y aquí estamos hablando de reposo físico,
pero también espiritual. Entonces, este concepto del descanso que encontramos en la palabra de Dios es un concepto con implicaciones físicas y espirituales. Ciertamente el mayor descanso, como hablamos, es el descanso espiritual, el más importante, el descanso, el reposo que vamos a tener eternamente, ¿sí? Sabemos que aunque nosotros servimos al Señor y podemos estar agotados físicamente, pero espiritualmente podemos estar muy fortalecidos porque tenemos descanso espiritual, y eso es importante, pero es un concepto que también tiene que ver con el tema del descanso físico. Así que es un concepto con implicaciones físico, mentales y espirituales. Es un concepto importante, hermanos. Es un concepto que necesitamos revisar, necesitamos considerarlo de manera holística y de manera integral. Es posible que algunos creyentes presten mucha atención al descanso espiritual, pero poca atención al descanso físico, ¿sí? Y eso puede ser por diversas razones. Puede ser que los creyentes piensan que descansar un día a la semana es algo que se refiere solo al Antiguo Testamento, que es algo legalista. Y bueno, ciertamente sabemos que no estamos obligados a cumplir estrictamente el Antiguo Testamento al detalle, pero sí podemos considerar el corazón de Dios al darnos esas leyes, y podemos considerar la esencia de los mandamientos, que es amar al Señor nuestro Dios en primer lugar, con todo nuestro ser, nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Debemos considerar la esencia de este mandamiento. Quizás otros creyentes no presten mucha atención al apropiado descanso físico espiritual, porque culturalmente es algo que no aprendieron. Sabemos que en nuestra cultura occidental, muchas veces se puso mucho énfasis en la producción, aunque esto implicara trabajar de lunes a lunes los 365 días del año. Eso puede algo de eso habernos influenciado. Bien, hermanos, vamos a meditar con más detalle esto en estos mensajes y oremos que el Señor nos guíe nuevamente con su palabra. Ahora bien, luego de Génesis capítulo 2 versículos 1 al 3, la siguiente vez que se habla de reposo es en el mismo capítulo, pero ya se habla de un reposo del ser humano. El primero fue el de Dios, ahora es del ser humano. ¿Y cuándo fue? Cuando Adán durmió luego de trabajar colocando nombre a los animales. Leamos Génesis capítulo 2 versículo 20 al 22. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo, y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre. Bueno, hermanos, según esta palabra, Dios el Señor le dio un sueño profundo a Adán, luego de que Adán trabajó diligentemente colocando el nombre a los animales. Y bueno, él había hecho un trabajo mental y físico importante. Él de hecho ya estaba cansado. Seguramente él quería descansar también, pero aquí lo que vemos es que Dios como que lo hizo descansar más profundamente, ¿no? Aquí pareciera que Dios lo anestesió, porque Dios le sacó la costilla y Adán no se despertó, y luego le cerró la carne, todo. Entonces, es un poco misterioso, pero esto era un sueño, este sueño que hizo caer Dios sobre el hombre era un sueño más fuerte, ¿no? de lo que es un sueño normal de un ser humano. Pero el punto es que Adán dormía, Adán dormía, ¿sí? O sea, Adán no estaba despierto las 24 horas al día. Adán dormía. Bien. Y cuando él estaba durmiendo, Dios le trajo la esposa. Gloria a Dios. ¿Sí? Bueno, Dios se la formó. Y luego, cuando se despertó, Dios se la trajo. Entonces, qué maravilla, ¿no? Adán trabajó en la obra del Señor y luego se durmió profundamente. Dios le dio mucho descanso profundo. Y luego Dios le trajo la esposa y se casó. Qué maravilla. Qué maravilla, hermano. Bueno, hermanos solteros, descansen en el Señor, mis hermanos, descansen en el Señor. Ocúpense en la obra del Señor.
en todas las responsabilidades que el Señor les ha dado en esta tierra y descansen en el Señor, hermanos. Confiamos que el Señor se ocupará de su futuro matrimonio de una manera especial. Amén. El Señor guiará. Descansen, mis hermanos. Y bueno, nada parece contradecir el hecho de que Dios desde el origen estableció el funcionamiento de nuestro cuerpo de manera que luego de un periodo de actividad física necesitamos dormir. Tenemos un ritmo en nuestro cuerpo. Así como hay día y noche, también en nuestro cuerpo hay un periodo del día que está despierto y otro periodo que duerme. Así estamos diseñados. Dormir es algo natural, así nos creó el Señor. Tenemos esa limitante física, ¿no? Colocada por Dios. Pero es posible que por alguna razón, por algún descontrol en la vida, estrés, etcétera, o alguna razón, las personas reduzcan su sueño. Pero dormir es importante, mis hermanos. Dios nos creó para que durmiéramos. De hecho, en el dormir hay cierto placer también. Que tenemos que saber que eso viene de Dios también. Claro, todo es un equilibrio, ¿sí? Todo es un equilibrio, pero hay cosas importantes al considerar que el Señor nos hizo también para trabajar y también para dormir. A continuación, quiero leer algunas citas técnicas relacionadas al sueño, ¿sí? Para ir profundizando y reflexionando en este tema. Bien, esta primera cita es de un portal enfocado en el cuidado de la salud, escrito por Silvia García. Dice así: cuando se recalca la necesidad de tener unos hábitos de vida saludable, siempre se hace mención a la alimentación y al ejercicio físico, como hemos hablado nosotros, ¿verdad? Hemos hablado de cuidar nuestro cuerpo, alimentándolo y cuidándolo, y hablamos del ejercicio físico. Sigue la cita: pero por muy bien que comamos y por mucha actividad física que hagamos, la vida y el día a día se nos hará más duro si no hemos dormido lo suficiente. Dormir poco tiene graves consecuencias sobre la salud, altera las funciones del organismo y reduce la esperanza de vida, la consolidación de memoria o el estado físico de las personas. Eso dice por allí. Y bueno, en el sitio web de la Fundación Española del Corazón hay un artículo publicado por la señora Mercedes Parra Gil que se titula ¿Por qué es necesario dormir bien? Ella dice así, ¿no? Además de ser un gran placer, dormir bien tiene efectos muy positivos en nuestro organismo. Y ahí se menciona 6 efectos positivos que los especialistas consideran más beneficiosos. El primero es que incrementa la creatividad. Cuando el cerebro está descansando y la producción de hormonas está equilibrada, la memoria funciona a la perfección, dice ella. Eso hace que la imaginación sea más potente y nosotros más creativos. Segundo, ayuda a perder peso, ¿sí? La falta de sueño hace que los adipocitos, células grasas, liberen menos leptina, la hormona supresora del apetito. El insomnio provoca además que el estómago libere más grelina, la hormona del apetito. Ambas acciones hacen que dormir poco se asocie a la obesidad. Tercero, te hace estar más sano. Dormir bien te hace estar más sano. Nuestro sistema inmunitario emplea el tiempo de sueño para regenerarse, lo que le permite luchar con eficacia contra las toxinas y los gérmenes que de forma continua nos amenazan. Con un sistema inmunitario débil, tenemos muchas menos posibilidades de superar con éxito las infecciones. Cuarto punto, mejora la memoria. Dormir fortalece las conexiones neuronales. Durante la fase REM del sueño, el hipocampo, el almacén de nuestra memoria, se restaura, transformando la memoria a corto plazo en memoria a largo plazo. Según los especialistas en el sueño tiene varias etapas, ¿sí? Les sugiero documentarse sobre eso. Entonces, hay una fase, la que se llama la fase REM, que es en la que el almacén de nuestra memoria se restaura, según
este especialista. En la Universidad de AFI, Israel, lo han corroborado con los resultados de un estudio que afirma que una siesta de 90 minutos a media tarde ayuda a fijar los recuerdos y la destreza. Una siesta de 90 minutos, bastante, una siesta larga. Quinto punto, protege el corazón. Un reciente estudio publicado por el European Heart Journal afirma que los insomnes tienen 3 veces más posibilidades de sufrir una insuficiencia cardíaca que los que duermen a pierna suelta. El insomnio aumenta los niveles en sangre de las hormonas del estrés, lo que aumenta la tensión arterial y la frecuencia cardíaca. Otros estudios también ligan el insomnio a tener el colesterol más alto. Sexto punto, reduce la depresión. Cuando dormimos, el cuerpo se relaja y eso facilita la producción de melanina y serotonina. Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés, adrenalina y cortisol, y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes. La falta de sueño provoca, por el contrario, una liberación aumentada y sostenida de las hormonas del estrés. Entonces, según este portal de la Fundación del Corazón, dormir bien incrementa la creatividad, ayuda a perder peso, te hace estar más sano, mejora la memoria, protege el corazón, reduce la depresión. Dormir bien, ¿no? No dormir en exceso, sino dormir bien. Dormir bien. Y en el portal Medline Plus, producido por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, hay un reporte, un artículo también que habla sobre esto. Dice que las consecuencias de no dormir bien. ¿Sí? Arriba hablé de los beneficios de dormir bien. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de no dormir bien, o no dormir lo suficiente. En este portal dice que el sueño es importante para la salud en general. Cuando no duerme lo suficiente puede sentirse cansado y afectar su rendimiento, incluyendo su capacidad de pensar con claridad, reaccionar rápidamente y formar recuerdos. Esto puede llevarlo a tomar malas decisiones y ponerse en situaciones de riesgo. Las personas que no duermen bien son más propensas a sufrir accidentes. Sabemos que no dormir bien incluso nos puede causar ese estado de desconcentración o de falta de claridad y nos puede ocasionar que nos acarreemos algún accidente. Este portal también dice que la privación del sueño puede afectar tu estado de ánimo, te puede generar irritabilidad. Entonces a veces estás irritable, pero tú dices, bueno, esto es algún problema espiritual, que resulta que es que estás durmiendo muy poco. Puede ser que tengas problemas en tus relaciones interpersonales, conflictos con tu esposa, o también especialmente para niños y adolescentes puede causar estos problemas. También puede causar depresión, puede causar ansiedad. Entonces fíjate, tú puedes estar pensando que tienes un problema espiritual, pero resulta que lo que te falta es dormir mejor. Es posible. También puede afectar tu salud física. Los estudios muestran que no dormir lo suficiente o dormir mal aumenta el riesgo de presión arterial alta, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares. De hecho, le escuché una noticia de un niño que ahorita en estos tiempos de cuarentena estuvo jugando juegos de video por muchas horas seguidas, más de 20 horas seguidas, y tuvo un accidente cerebrovascular. Y también esto puede causar enfermedad de los riñones, obesidad, etc. No dormir lo suficiente puede afectar la liberación de las hormonas que lo ayudan a crear masa muscular, a combatir infecciones y a reparar células. Además, en los niños puede hacer que no liberen suficientes hormonas que los hacen crecer. Entonces, para que los niños crezcan bien, también tienen que dormir bien. Bueno, hermanos, esto es lo que nos muestra la ciencia del estudio del sueño. Lo cual va en línea pues con lo que vemos que el Señor también nos creó, ¿no? Para tener ese descanso y ese sueño. Bien, hermanos, Dios nos creó con un ritmo de actividades. Necesitamos reposar adecuadamente. Una manera de cuidar de nosotros mismos y de otros es respetar el sueño propio y el ajeno. Hay personas que se autocondenan por dormir lo que ellos creen que es mucho, ¿no? Ay, no, yo soy muy hombre, yo duermo solo 4 horas al día. Bueno, hay que tener cuidado con ese tipo de pensamientos, ¿no? Hay que pensar de cuál es el origen de ese tipo de pensamientos, ¿no?
Y hay que analizar bien si realmente tu cuerpo puede funcionar bien a corto y a largo plazo durmiendo solamente esa cantidad de horas. Es necesario que consideres eso, ¿no? Y también hay personas que a veces no respetan el sueño de los demás. A veces hay vecinos que ponen música alta y no dejan dormir a otros. Creo que eso no es una manera de expresarle amor a nuestro prójimo. Nosotros, hermanos, no debemos ser así, ¿no? Como creyentes en Cristo. Y bueno, ciertamente hay temporadas donde se requiere de nosotros un poquito más de sacrificio. Hay momentos quizás donde se requiere de nosotros un sacrificio del sueño, etcétera, pero esto definitivamente no puede ser la norma, ¿no? Porque definitivamente esto va a traer problemas a nuestra salud, o sea, no es consono con nuestra naturaleza, ¿no? Bueno, finalmente, hermanos, quiero introducir lo que es el relato de la historia de Elías. En Primera de Reyes 19, del 3 al 8, se relata un momento en donde Elías, un siervo de Dios muy importante y poderoso, entró en una depresión y él salió huyendo, ¿no? Y hasta quería morirse. Dice la palabra que Elías se asustó ante una amenaza de la reina de aquel momento de Israel, que era una mujer malvada, y él huyó para ponerse a salvo. Cuando llegó a un lugar llamado Berseba de Judá, dejó allí a su criado y caminó todo un día por el desierto, ¿no? O sea, un esfuerzo físico considerable. Luego llegó a donde había un arbusto y se sentó a su sombra con ganas de morirse. Él dijo: estoy harto, Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. O sea, él venía de un proceso espiritual bien fuerte con los profetas de Baal, de alta presión, de mucha tensión, ¿sí? Luego, después al cerrar eso, una amenaza de muerte, y luego él salió corriendo, estaba solo por el desierto. Entonces, una depresión, le llegó una depresión y hasta pensó o sea, no pensó en quitarse la vida, ¿no? No pensó en el suicidio, pero sí quería que su vida terminara. Entonces le pidió a Dios que le quitara la vida. Entonces él se acostó debajo de un arbusto y se quedó dormido. Fíjense, él se quedó dormido. Y luego un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Y Elías miró a su alrededor y vio a su cabecera un panecillo cocido sobre carbones calientes y un jarro de agua, ¿no? Pan calientico y agua, sabroso. Entonces Elías comió, bebió y volvió a acostarse, se volvió a quedar dormido. Y ahí durmió un rato. Él durmió un rato, él comió, él bebió. Y luego el ángel del Señor regresó y tocándole le dijo, lo despertó y le dijo: levántate y come, porque te espera un largo viaje. Entonces Elías se levantó y otra vez comió y bebió. Y una vez fortalecido con aquella comida, viajó 40 días y 40 noches hasta que llegó a Horeb, el monte de Dios. Entonces fíjense, hermano, Elías durmió, se despertó, comió y bebió y luego repitió. O sea, volvió a dormir, se levantó, comió y bebió. Entonces vemos cómo trató Dios a Elías para ayudarlo a salir de ese proceso de depresión. Durmió, comió, luego se apartó a un lugar, se fue 40 días y 40 noches, fueron como unas vacaciones. Y se presume que esa comida que le dio, que tuvo Elías, fue como una comida sobrenatural, porque no se menciona que haya comido otra vez durante los 40 días y 40 noches. Entonces es posible que esa comida lo haya fortalecido de una manera tal que no necesitó comer luego. Aunque también en el camino Dios le pudo haber dado más comida, como lo hizo ahí. Entonces vemos, hermanos, cómo Dios se llevó a Elías a descansar a un lugar
aparte con él, porque luego en el monte Oreb tuvo un encuentro personal con Dios. Muy parecido a lo que dijo Jesús a sus discípulos: vengan aparte, vamos a descansar a un lugar solitario, porque no tenían ni tiempo para comer. Entonces que quería que comiera también, él quería que ellos comieran. Entonces, hermanos, fíjense cómo el Señor le dio esa terapia de descanso a Elías, buscó esa también, digamos, por decirlo así, esa terapia de descanso a los discípulos, cómo de alguna manera también le enseñó a su pueblo que ellos tenían que tener un ritmo de descanso en su semana. Y a través de esos tiempos de descanso, que uno podría decir, bueno, pero ¿qué hizo Elías esos 40 días y 40 noches? No hizo nada. Qué flojo, podríamos decir, pero no, el Señor se lo llevó, o sea, el Señor le dio el descanso porque él había trabajado bastante antes. Y allá Dios le dio su palabra, su consolación. De hecho, fue un momento muy trascendental para el ministerio de Elías, ese tiempo de descanso, porque fue un tiempo donde encontró la palabra de Dios profundamente en su corazón, fue un tiempo de sanación, fue un tiempo de revelación, fue un tiempo de pensar en el futuro, fue un tiempo donde Dios le mostró sus planes para el futuro. Entonces, hermanos, el discipulado de Jesús incluye el descanso. Y cuando hablo de discipulado no estoy hablando solamente para los nuevos discípulos, estamos hablando para todos nosotros, porque todos nosotros estamos en el camino del discípulo, solamente que algunos hemos tenido un tiempo más de trayectoria, pero todos somos discípulos de Jesucristo. Amén. El discipulado de Jesús incluye el descanso. Oro que nosotros administremos bien nuestra vida, que consideremos todas estas palabras, que cuidemos de nosotros y de otros, motivando el descanso apropiado para nuestro cuerpo. Seguiremos desarrollando más este tema en los siguientes mensajes. Hermanos, que el Señor les fortalezca. Leamos los versículos clave, Marcos 12:31, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Marcos 6:31a, Jesús les dijo: vengan aparte conmigo, vamos a descansar un poco en un lugar solitario. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy las gracias por la palabra que hemos recibido el día de hoy. Oh Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Toda la gloria sea para ti, Señor, por esta palabra. Señor, ayúdanos a meditar, así como hemos meditado en varios aspectos de lo que significa el cuidado propio para también amar de una manera apropiada a nuestro prójimo como a nosotros mismos. También te pido que tú te glorifiques, Señor, por medio de estos estudios que vamos a tener sobre el descanso y cómo esto, Señor, encuadra dentro de lo que es un adecuado tratamiento hacia nuestra vida, Señor, de acuerdo a los principios que encontramos en tu palabra, Padre. Gracias, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, que todos podamos valorar el descanso y tener un equilibrio entre trabajo y descanso en nuestra vida, que podamos también apreciar las bendiciones que podemos encontrar en el descanso físico, mental y espiritual, esos tiempos de descanso integral en donde sabemos que nos fortalecemos físicamente, mentalmente, y también tú hablas a nuestro corazón, Señor, porque ese descanso es contigo, Señor, que todo descanso que vamos a tener, queremos tenerlo contigo, Padre, contigo, sea donde sea que estemos, estar contigo. Toda la gloria es para ti, Señor, te bendecimos, te honramos, te glorificamos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días, hermanos. Damos muchas gracias a Dios por permitirnos el día de hoy escuchar su palabra, poder descansar en ella, poder encontrar esperanza y dirección para nuestras vidas en este tiempo. Ahora, hermanos, vamos a cantar cada uno de nuestras casas el himno ¿Sabes tú de Cristo?, para el cual vamos a tener las láminas con la letra y la música de fondo interpretada por la orquesta de nuestra iglesia.
Ahora, hermanos, vamos con los anuncios de esta semana. Primero vamos a felicitar a los cumpleañeros tanto de esta semana como de la semana anterior. Primero felicitemos a nuestra querida hermana María Fernanda. Feliz cumpleaños, María Fernanda. También felicitemos al hermano Ibrahim, que estuvo de cumpleaños. También cumplió años Susie Beck, la hija de los misioneros Juan y Susana Beck. Feliz cumpleaños también a John Mar Moncada, nuestro querido hermano John Mar, que recientemente se levantó como discípulo. Y el día de hoy está cumpliendo años también la pastora Yolimar de Hurtado, del capítulo de UF Maracaibo. A todos ellos un gran abrazo, muchas felicitaciones y que el Señor siga bendiciendo sus vidas y les permita seguir conociéndole aún más personalmente. También damos gracias a Dios porque este viernes 17 se pudo llevar a cabo la noche de oración guiada por los hermanos del grupo de WhatsApp de oración y ayuno. Gracias por el corazón fiel de los hermanos que participaron desde cada uno de sus hogares. Que el Señor pueda permitir que se sigan llevando a cabo pues estas noches de oración y que estas reuniones de oración sean de bendición para cada uno de los hermanos que participen en ella. También estamos aún gozosos y alegres porque estamos celebrando la victoria que obtuvimos en la Conferencia de Discípulos 2020, Pelea la buena batalla de la fe. Como dice el versículo clave en el cual se basó la convivencia, 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nuestros queridos hermanos, antiguamente candidatos, ahora discípulos de Jesús, desafiaron y pudieron participar en esta hermosa conferencia online, la primera conferencia que se lleva a cabo de esta manera en nuestra iglesia. Y bueno, de verdad fue un tiempo muy bonito en el cual pudimos experimentar la guía de Dios en cada uno de los eventos que se llevaron a cabo, el compartir los personajes de fe, también compartir de los testimonios, la declaración de discípulo de cada uno de los hermanos. De verdad que en cada una de estas actividades el Señor se glorificó y nosotros nos gozamos porque Dios nos dio la victoria. Gloria a Dios. Como podemos ver en esta conferencia incluso tuvimos la bendición de que hermanos de otros ministerios internacionales, hermanos que salieron de misioneros de nuestro ministerio, pudieron compartir la gracia de Dios, pudieron ver este momento histórico en el cual nuestros hermanos se levantaron como discípulos de Jesús. Participaron los hermanos desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, desde Estados Unidos. Gracias a Dios por el esfuerzo también de los hermanos que se encargaron de preparar esta conferencia, de guiarla. Y bueno, ahora queda el camino del discípulo a nuestros queridos hermanos que se declararon como discípulos de Jesús. Estamos seguros que el Señor los guiará
cada día de sus vidas para que sean discípulos que cada día se asemejen más, se parezcan más a su Maestro Jesús. Gloria a Dios. También se llevó a cabo el entrenamiento de discípulos para la segunda cohorte. Esta semana se realizó el 7º estudio bíblico en el marco del tema de aprendizaje del evangelismo. También vamos a darle un fuerte aplauso a los hermanos que pertenecen a esta cohorte, que también están haciendo su esfuerzo para seguir aprendiendo aún más de lo que debe hacer un discípulo del Señor, en este caso de el evangelismo. Gracias a Dios también por el grupo de entrenamiento de discípulos. También el Ministerio Infantil les envía a todos los niños de nuestro ministerio una gran felicitación. Hoy es el Día del Niño. Felicitaciones a los niños de nuestro ministerio. Gracias a Dios por cada uno de ellos y oramos para que ellos puedan seguir creciendo en el amor de nuestro Señor Jesús. ¡Feliz Día del Niño! También especialmente queremos felicitar el día de hoy a Fabián, miembro del Ministerio Infantil, el niño Fabián, por su cumpleaños. Oramos también para que Dios le conceda mucha salud, fortaleza y sabiduría a él y a su familia, para que lo continúen llevando por el camino de nuestro Señor Jesús y lo lleven a crecer como un hombre de fe, que le ame y que guarde su palabra. Nuestros niños están celebrando hoy, junto a sus familiares en cada una de sus casas, y sus maestras bíblicas les enviaron un creativo y lindo video saludándolos por su día, como un reconocimiento por formar parte del Ministerio Infantil. Entonces, espero hayan disfrutado el video o lo estén disfrutando, y Dios bendiga y les guarde. Hermanos, estos fueron los anuncios del día de hoy. Dios les bendiga, que tengan una semana llena de victoria. Desde acá le mando un fuerte abrazo. Ahora recibamos al pastor Gustavo con los anuncios finales. Buenas tardes, hermanos, el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la palabra que hemos recibido el día de hoy. Gracias a los cumpleañeros. Y también damos gracias a Dios porque esta semana fue operada la hermana Angélica y gracias al Señor salió bien. Oremos para que ella se pueda recuperar rápidamente, sin problemas, y para que que en este tiempo ella también pueda tener su encuentro, un encuentro con Dios también en ese tiempo de reposo, ¿no?, que va a tener. Y oremos también por nuestra hermana Xiomara, que prontamente también con el favor de Dios será operada, para que el Señor guíe todo el proceso y ella pueda estar fortalecida. Oremos por toda la familia y confiando en la misericordia del Señor. Oremos para que también Dios bendiga estos mensajes, esta serie de mensajes sobre el amor a nuestro prójimo así como a nosotros mismos. Oremos para que Dios nos hable a través de su palabra y podamos aplicar los principios bíblicos de una manera sabia. Oremos al Señor por la provisión también. Oremos al Señor que nos guarde y que nos proteja en estos tiempos. Oremos para que continuemos adelante con el programa de entrenamiento de discípulos. Y hermanos, también por lo que es la organización de la iglesia en esta nueva etapa. Estamos trabajando, ya hay algunos proyectos unos proyectos nuevos que se están ejecutando. Y oremos para que todo pueda fluir bien y la iglesia esté dinámica y cada uno de nosotros también siendo responsables de nuestra relación con el Señor, siendo responsables de nuestra propia formación y de nuestro propio crecimiento personal, espiritual, ¿no?, e integral.
Entonces, bueno, sigamos adelante con nuestro proyecto de vida y que le entreguemos todo al Señor. Amén. Bueno, hermanos, adelante, sigamos adelante y reposemos de manera apropiada con Jesucristo. Como Él nos dice, vengan conmigo, vamos a descansar un poco. Vamos aparte a descansar. Claro, algunos dirán, bueno, esta palabra en estos tiempos de pandemia, pero bueno, es la palabra que teníamos planificada y estoy seguro de que el Señor va a bendecirnos también a través de esta sabiduría que vamos a aprender, ¿sí?, durante estos tiempos. Bueno, hermanos, que el Señor les fortalezca. Voy a hacer una oración para finalizar. Padre, te doy las gracias por este tiempo, gracias por tu gran amor, gracias por tu gracia, gracias por tu palabra que nos da dirección, que nos da instrucción. Señor, nosotros queremos llevar una vida que te glorifique, queremos llevar una vida que dé fruto para ti, Señor. Queremos ser discípulos tuyos y levantar discípulos. Padre, te pido que bendigas nuestra iglesia, bendigas nuestro ministerio para que podamos estar llenos de ti, Señor, llenos de tu gracia. Guarda el corazón de cada uno de mis hermanos y hermanas, guárdanos espiritualmente, Señor, primeramente. Y bueno, ayúdanos a valorar lo que es el tiempo del reposo físico, mental y espiritual, Señor, junto a ti, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso, y glorifícate con esta palabra. Bendiga a la hermana Angélica, que está recién operada, para que pueda recuperarse bien. Bendiga a la señora Xiomara, la hermana Xiomara, para que también pueda estar preparada para su operación y todo pueda fluir muy bien también. Señor, bendiga a su familia para que puedan tener paz. Dios mío, guarde la salud de todos nosotros, Señor, en estos tiempos. Ayúdanos a tomar las previsiones necesarias, Señor. Como sabemos, hay cada vez más enfermos aquí en Venezuela. Por eso te pido que nos guardes, que nos protejas. Padre, también te pedimos que traigas justicia a nuestro pueblo, Señor. Sabemos que hay mucha injusticia también, sobre todo hay mucha corrupción, Señor, Padre, y tráfico de drogas, Padre, y mucha ausencia de temor a ti, Señor, en general en la población. Padre, por eso te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia, Señor, que traigas tu justicia, que haya temor de Dios en los corazones de los venezolanos, Señor, sin importar su orientación política. Lo importante es que, o lo más importante, Señor, es que tengan temor a Dios en su corazón, Señor, y que tengan buscar esa justicia, Señor, de ti, Señor, de tu palabra, Señor, y que luego su orientación sea moldeada, Señor, por el temor a ti, Señor, Padre. Por eso, Padre, tenga misericordia, Señor. Ayude a que los venezolanos puedan buscarte en este tiempo. Y bueno, Padre, nosotros clamamos a ti para que tú nos ayudes, para que tú tengas misericordia de nosotros, Señor, para que tú nos sostengas en estos tiempos difíciles, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Tu palabra dice que clamemos a ti, que tú nos responderás, Señor. Por eso clamamos a ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en estos tiempos, Señor. Sosténnos con tu mano, Señor. Sosténnos con tu gracia, Padre, en estos momentos, Señor, Padre. Y ayúdanos a seguir avanzando, Padre, llenos de tu gracia. Provee a los hermanos, Señor, también. Hay hermanos que están en más necesidad, Señor. Sea tu provisión, Padre. Sea tu mano poderosa, y también que los hermanos también puedan ser generosos contigo, Señor, y con otros, desde lo poco que tengan o lo mucho que tengan, que todos podamos ser generosos para contigo, para tu obra, Señor, para los que están a nuestro entorno, para con nuestros familiares también, Señor. Gracias, Padre. Te glorificamos, te exaltamos, te adoramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, que el Señor les fortalezca y un gran abrazo a todos. Dios los guarde.